Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video semanal del canal de análisis de acciones extranjeras. Esta semana vamos a ver FedEx, Nike, Accenture, Carnival, Darden y CarMax. ¿Por qué? Porque es un especial también de presentación de resultados. Vamos a ver nuestras tenencias en carteras y sobre todo invitarlos el día de mañana a la nueva reunión del canal, la reunión ya número 40, donde vamos a ver perspectiva de mercado, FANGs, recalificación del mercado local y vamos a analizar acciones, criptos, más. Así que mañana los esperamos a todo aquel que se quiera sumar vía Zoom. Es a las 7:30 de la tarde como todos los domingos y el enlace claramente para sumarse al grupo de Telegram. Acuérdense que es totalmente gratuito, se descargan la aplicación, se suman, vamos compartiendo opinión, análisis, todo lo que sea referente al mercado en el día a día y el aviso, el disclaimer legal, ¿sí?, de todos los fines de semana. Acuérdense que esta es mi visión del mercado, mi visión de cada uno de los activos que vamos a ver a continuación. Y sin dar más vueltas vamos a ver el primero es FedEx, ¿sí? Vamos a este gigante de lo que es paquetería, comercio y demás, que presentó resultados y vamos a ver cómo le está yendo. Ya les anticipo que le está yendo bastante bien. Lo vamos a ver en el gráfico. ¿Por qué? Porque presentó un beneficio por acción de casi 5.01 centavos de dólar por arriba de la previsión de mercado de 4.97 y los ingresos 22.6 millones también por arriba de la previsión de mercado en 21.46, ¿sí? Vamos a ver si esto se refleja primero desde el punto de vista de lo técnico. Y en pantalla tenemos a FedEx, primero desde el punto de vista del análisis técnico, que si nosotros miramos lo que tiene que ver con, el último periodo, 2018 hasta 2020, sí tuvo un periodo muy bajista, sí, de mucha caída, inclusive rompiendo mínimos anteriores en 118,98, pero si nosotros nos vamos un poco para atrás, fíjense que generalmente la tendencia de este activo es alcista, es un activo muy fuerte, al menos de larguísimo plazo, sí, pero fíjense que puede llegar a tener este tipo de periodos. Por eso decimos que siempre hay que ir mirando el gráfico, siempre no quedarnos en activos que están bajistas. En este caso, FedEx hoy no lo está, ¿sí? ¿Cuándo dejó de estar bajista? Cuando, sí, aproximadamente a mitad del año 2020, del año pasado, sí, rompió con un gap alcista la EMA de 200 y de ahí ya estuvo en subida libre. Sí, con alguna estructura clara, que ya de consolidación, sí, dejando algún gap bajista, pero sí haciendo figuras de doble suelo. Le cuesta llegar a la EMA 200. ¿Y en dónde estamos ahora en cuanto a lo técnico? Bueno, estamos casi en máximos de su historia. No es un buen timing. ¿Por qué? Porque el máximo lo tiene en 320 con 20 centavos de dólar. Sí, dejó un pequeño gap bajista, que esto es lo que sería preocupante para el cortísimo plazo, en 301 con 82 aproximadamente, que lo debería ir a cerrar para estar tranquilos y romper la resistencia, al menos la principal, la próxima, que es los 304,25 y ya sí los 320,20, como decimos, que es la única resistencia. Como soportes, si bien tenemos estas zonas y sobre todo las que va dejando sobre los gaps, que no deberías ir cerrándolos, porque fíjense, esto marca un poco la fortaleza del activo, corrige, deja un gap, corrige, deja un gap, y acá tenemos una EMA 200 que todavía hace soporte dinámico. Esta es la zona más relevante para quien ya tenga FedEx en cartera. El que no la tenga es un claro mantener en un radar, ¿sí?, para en algún momento de corrección, ¿sí?, o de alguna figura de suelo poder incorporar un poco más cerca de la EMA 200 o niveles FIBO. ¿Sí? ¿Qué niveles FIBO? Bueno, el 38.2 que pasa primero por 234.01 y el FIBO 61.8 que pasa por 178.79. ¿Sí? Aproximadamente esas son las dos zonas relevantes en cuanto a indicadores. Fíjense, ya venimos corrigiendo en el RSI, estamos por la zona ya por debajo de 50 en 42 y lo que tiene que ver con el MACD por abajo de 0 está dando compra. Así que interesante, inclusive el estocástico acompaña este sentimiento alcista saliendo de zona de sobreventa, dando compra. Así que desde el punto de vista de lo técnico es un activo muy fuerte. Esta última vela que dejó inclusive día viernes de menos a más, la verdad que indica o implicaría que quizá sí puede ir a buscar cerrar este gap, ¿sí? Al menos para quien la tenga en cartera es un claro mantener. Y es un activo con una perspectiva alcista de fondo bastante clara, al menos de momento, sí. Y si nos vamos a lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, sí, vamos a ver que en principio, sí, lo que miramos o evaluamos todos los fines de semana, tiene un ROE, es una rentabilidad de recursos propios de 13,8, está por arriba de lo que marca la industria, es alta. Y lo que tiene que ver con la ROA, la rentabilidad de activos, es de 4,5, si está ahí sí un poquito por debajo de la industria. Lo que tiene que ver con su volatilidad, si es o no hay un activo volátil. Bueno, FedEx hoy se considera un activo volátil en 0.26, está por arriba del promedio de 1 y también de la industria de 1.07.
y sí tenemos una sobrevaloración de casi un 21,3%. No estamos a niveles de un 50 o un 100% de sobrevaloración, pero esto es también un detalle a tener en cuenta. Debería estar un precio razonable de 240,61. Sí hay una relación precio-beneficio en este ratio un poco positiva. ¿Por qué? Porque la empresa está evaluada en 25,4 veces a comparación de la industria, que fíjense es de 26,9, y el mercado que sí acá está por debajo, ¿sí? de la 2, de la industria de 19,4, sí, en cuanto al mercado, sí, está claro que está por arriba, ¿sí? Pero fíjense, la industria un poquito más por debajo. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, el ROE futuro a 3 años, acá se considera que es alto, ¿sí? Es de 16,9, fíjense, la industria marca 13, estaría bastante bien. Pero vamos a ver lo que tiene que ver con su situación financiera, un aspecto al menos que en lo personal miro siempre antes de incorporar cualquier activo. Cubre de corto y largo plazo deudas, fíjense, no tendría problema, más allá del alto nivel de deuda que tiene y la poca reducción. Sí tiene cobertura de deuda y cobertura de intereses, pero nivel de deuda alto, ¿sí? Eso hay que saberlo. Parecería que el capital está un poquito más por arriba, sí, el flujo de caja y efectivos y equivalentes flojo por debajo, pero bueno, es un detalle también a mirar. Sí que al menos cubre las deudas, es pagadora de dividendos y también tiene un buen management, al menos de la gente de la gestión del activo bastante experimentada, 2,3 años, así que desde el punto de vista fundamental, dentro de todo está bastante bien sus ratios, sí, también con un pronóstico de crecimiento de ganancias de 9,4 años para FedEx, que lo viene haciendo bastante bien. Fíjense, hablamos de todas estas presentaciones en las cuales superó las estimaciones de mercado, ¿sí? Vamos con la siguiente es un gigante, ¿sí? Un gigante que es Nike, ¿sí? Obviamente ya lo conocemos todos, no vamos a hacer mucha presentación. Presentó resultados el día 24, ¿sí? Del 6, esto fue el día miércoles, que si nosotros, perdón, el jueves, ¿sí? Que si nosotros lo vemos, tiene un beneficio por acción por arriba de la previsión de mercado en 0,93 centavos de dólar, superando la previsión de 0,50, y los ingresos, fíjense, casi superando la presentación de balance pasado, que fue más negativa. ¿Por qué? Porque no superó la estimación de mercado, y vamos a ver si eso se tradujo al gráfico o no, y sus fundamentales principalmente. Y en pantalla tenemos a Nike, que si lo vemos en perspectiva estamos viendo obviamente un gigante sector de bienes de consumo, sí, del sector deportivo más que nada, pero fíjense la fuerza, la fortaleza que tuvo, sí, este sector, que también está en Europa, está claro, estaríamos diversificando en este sentido, por más que cotice en Estados Unidos, que si nosotros lo vemos, si nosotros evaluamos el largo plazo, es esto, ¿sí? Es esto, está claro, la perspectiva, la tendencia de larguísimo plazo, y nos vamos al corto plazo a ver qué pasó esta semana. Y si vemos en el corto plazo, y cuando hablamos obviamente de que es acción europea, nos referimos a que tiene también esta llegada a Europa, ¿sí? No que es esencialmente europea, sino que Nike, bueno, en el gráfico está demostrando que tremenda la explosión que tuvo el día viernes. ¿Por qué? Porque nos dejó un gap alcista, este gap de escape con volumen comprador, ¿sí? Y ya claramente activando este doble suelo y cumpliéndolo, ¿sí? Con esta sola estructura, la verdad que muy fuerte Nike, ya sigue ahora lejísimo de soporte, es un claro no incorporar para quien está afuera. Cuando hay este tipo de escapes, ¿sí? O este tipo de huecos después de presentación de balances, hay que dejar ir al precio, ver otros activos, pero sí tener en cuenta para mantenerla en un radar, porque Nike hace estas cosas. Fíjense, ya tuvo un escape, un hueco de escape alcista que lo que nos indicaba es que se venían más subidas seguramente. Eso fue lo que pasó, y después claramente, tuvimos toda la subida que acabamos de ver en el precio. En cuanto a niveles FIBO, sí tenemos el primero en 118,33 y en 96,10. Este gap de escape alcista, y acá por debajo tenemos un hueco que el gráfico lo anuló, no sé por qué, bueno, a veces anda mal Investing, esto también pasa hasta en las grabaciones, ¿sí? Pero fíjense, esta sería la zona que no debería anular, los 135,14, y ni que hablar los 126,31, que es esta zona de suelo, que está por debajo de la EMA de 200, que ahora es soporte dinámico, sin resistencias en subida libre, en 154,35, la cotización de lo que cerró, y niveles FIBO, como dijimos el primero, 118,33, el 38,2, y esta zona, la del 61,8, la que habría que monitorear en 96,10 ahora en este momento. Y bueno, acá fíjense los indicadores estallados, ¿sí? El RSI por arriba de 50, lo que tiene que ver con el MACD ya en compra por arriba de 0, y el estocástico también acompañando esta suba. Este activo que, como decimos, tiene también sede o tiene en Holanda, tiene presencia en Europa, ¿sí? Este activo que
si lo vamos a ver desde lo fundamental, vamos a ver, es impresionante, impresionante lo que tiene que ver con, al menos lo técnico, fíjense, vamos a ver si eso se traduce en lo fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos lo que tiene que ver con el ROE, la rentabilidad de recursos propios, y si yo les pudiera preguntar qué les parecería, si es alto o bajo, bueno, fíjense, 28,7 la rentabilidad de recursos propios, la industria marca 11,3, y lo que es la rentabilidad de activos, fíjense, casi lo dobla, es de 10,2, la industria marca 5,9. Si este es un activo que, también si lo vemos desde el punto de vista de su beta, tiene una volatilidad promedio que está inclusive por debajo de la media hoy, si es de 0,85, por debajo de 1, ¿sí? Y obviamente por debajo del 1,15 de la propia industria. Sí tiene una sobrevaloración de casi un 61%, debería estar un precio razonable de 95,84. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, acá sí tenemos una gran sobrevaloración, la empresa estaría evaluada o valorada en 70,6 veces, la industria 27,1, el mercado 19,4. Y lo que tiene que ver también con la rentabilidad futura de capital, impresionante, 45,3% aproximadamente la rentabilidad futura de capital a 3 años, está muy por arriba de la industria de 11,3, dos ratios súper interesantes. Lo que tiene que ver con su salud financiera, bueno, de corto plazo parecería no tener deudas, de largo plazo parecería un poco más complicada. Acuérdense que este sector es un sector de consumo también, ¿sí? Es decir, después de la crisis lo hizo bastante bien, tuvo una recuperación bastante violenta, y bueno, lo estamos viendo en el gráfico, e inclusive la recuperación también tiene que ver con que si bien tiene muchísimo coeficiente de deuda, ¿sí? También, y poca reducción de capital, cubre tanto deuda como intereses. Así que en ese sentido, al menos de corto plazo o mediano plazo, Nike viene bastante bien, hay que ir monitoreándolo obviamente en ese aspecto, es pagadora de dividendos, y lo que tiene que ver con management, sí acá hay un aspecto un poco más negativo que positivo, no tiene un management experimentado, es de 1,8 años quien administra y gestiona este activo, y tiene un pronóstico sí de crecimiento de ganancias todavía de 13,41% anual, así que este gran activo que fíjense, presentó ingresos bastante flojos el trimestre pasado, pero que ahora viene mejorando, ¿sí? Ya lo venía siendo bastante flojo, cuando, obviamente después de la caída del COVID, pero la recuperación fue clara, ¿sí? Lo vemos en el gráfico y también lo vemos en presentación de resultados y sus fundamentales. Así que eso es Nike. Vamos a la siguiente es otro gigante que es Accenture. Vamos a ver este gigante que, fíjense, impresionante también la perspectiva que tiene. ¿Por qué? Porque beneficio por acción fue de 2,4 centavos de dólar por arriba de la previsión de mercado de 2,24, y los ingresos de 13,26 millones frente arriba, ¿sí?, de la estimación de 12,76. Los dos aspectos, tanto beneficio como ingresos, arriba de la estimación de mercado. Vamos a ver si eso también se traduce en lo técnico y en lo fundamental. Y si vamos a ver en pantalla, tenemos a Accenture en el largo plazo. Este es un activo que ya lo hemos analizado, servicio que está, activo que está en el sector de software, ¿sí?, de lo que es servicio de consultoría, entre otras, ¿sí?, a nivel mundial, que, bueno, está claro que es esto. Fíjense, impresionante gráfico. Inclusive si uno no sabría qué hace la empresa, que obviamente es lo que hay que también evaluar siempre antes de incorporar algún activo en cartera, evaluar esto. Este es el track record que tiene desde su inicio en bolsa. Ahora vamos a ver lo que le pasa en el cortísimo plazo. Y en el corto plazo, Accenture, bueno, tenemos claramente que después de haber dejado este gap y esta estructura que claramente la cumplió, ¿sí? Fíjense si nosotros proyectamos este doble suelo, ¿sí?, que luego de haber roto máximos entre mínimos, casi la cumple, y bueno, sí, no digo casi, ya la cumplió esta semana. Muy linda estructura, y sí, realmente estamos lejos de soportes. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una EMA 200 ascendente, ¿sí?, fíjense que apunta al alza, la verdad que está bastante claro el gráfico, ya estamos en casi máximos de toda su historia de nuevo, en 297,25. Como digo, los soportes acá no quedan lejos. El primero clave es esta zona, la zona de la EMA 200, 260,89, y el primer FIBO 38.2 en 236,62 y el 61.8 en 198,31. En este sentido, este es un mapa, ¿sí? Yo lo hago de esta manera también para poder enseñarles a ustedes que gráficamente, ¿sí?, se ve si tenemos o no tenemos que incorporarnos, o estamos más cerca de incorporarnos o no a un activo. Acá lamentablemente hasta estamos lejos de la EMA 200, ¿sí? Este es un activo que cuando viene a corregir a la EMA 200, bueno, hasta nos puede dar alguna posibilidad por dejarnos al menos con un ratio de riesgo, ¿sí?, mucho más claro, sí, que ahora no lo tendríamos. Está claro que si nos subimos casi en máximos, tenemos el riesgo de que en caso de que haya una corrección de mercado a niveles del 61.8 Fibonacci, que en algún momento llegan en casi todos los activos, ¿sí?,
tengamos, al menos arranquemos con el pie izquierdo. Entonces, sí hay que tener esa gestión de riesgo también en la cabeza. Dicho esto, tendríamos un pequeño doble suelo activado por ruptura de máximos entre mínimos hasta los 311,60, pero como decimos, el timing no es bueno. Inclusive si vemos los indicadores, tenemos un MACD en compra ya por arriba de 0, un RSI ya por arriba de la zona de 50 en 67 llegando a la zona de sobrecompra, y un estocástico que sí está más cerca de zona de sobrecompra que sobreventa, por arriba de casi la mitad, ¿sí?, del indicador, ¿sí? Así que estaría dándole la impresión que, bueno, si bien es un activo fuertísimo, como ya decimos, en el largo plazo, hay que tenerle paciencia, hay que tener la paciencia y esperar alguna corrección clara, ¿sí? En cuanto a sus fundamentales, bueno, fíjense que no por algo está donde está. Vamos a ver cómo realmente le fue, más allá de que sí tuvo una buena presentación de resultados. Fíjense, la rentabilidad sobre recursos propios es de 29,4%, la industria marca 16%, y lo que tiene que ver con la rentabilidad de activos, la ROA es de 13,6%, la industria marca 7,6%, dos aspectos fundamentales muy buenos para este activo. Lo mismo lo que tiene que ver con la beta, fíjense que tampoco es un activo que es muy volátil, sino que está ahí nomás, un poquito más por arriba de la volatilidad promedio de mercado, en 1.1, la industria marca 1.19, y lo que tiene que ver también con la valoración, según los analistas fundamentales, es de 22,2, debería estar a un precio razonable de 2,41, acá sí nos vamos un poquito por arriba, tampoco tanto. La relación precio-beneficio es de 34,3, está por debajo de la industria, sí, pero por arriba bastante del mercado, que la industria marca 36 veces y el mercado 19,4. Un aspecto neutro, digamos, uno positivo en cuanto a lo que tiene que ver la industria, pero no del mercado. Y la rentabilidad futura de capital a 3 años, el ROE futuro, fíjense, también casi lo dobla, ¿sí? La industria marca un 16,3% la perspectiva a 3 años y la empresa un 29,7%. Claramente, en ese sentido, también es un aspecto positivo en lo fundamental. Y fíjense, la situación financiera, esta parte del análisis fundamental que a mí en lo particular me encanta. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Y fíjense, ¿sí? Hay que intentar incorporar, como yo digo siempre, este tipo de activos. Si más allá, por ejemplo, Nike está en otro sector, quizá podemos entenderlo por ese lado. En cuanto a su situación financiera y económica, es mucho más difícil para ese tipo de empresas que para esta, pero fíjense, hay que tener estas también, ¿sí? La deuda, si bien, fíjense, parecería que sería muchísimo, no tiene un coeficiente de deuda elevado, tiene reducción, tiene cobertura de deuda y también en intereses, así que de corto y largo plazo tranquilamente cubre Accenture sus deudas, ¿sí? Lo que tiene que ver con dividendos también es pagadora de dividendos y tiene un management experimentado de 2.1 años, también este gran activo, que si nosotros lo vamos a ver también, hasta tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 6,37%, y no tiene riesgos detectados, al menos de lo fundamental, algo bastante interesante para este gran activo que, decimos, no hay un buen timing, pero sí es claramente mantener en un radar. ¿Por qué? Porque es espectacular, ¿sí? Y vamos a otro sector, vamos a otro activo que también presentó resultado o tuvo presentación de resultados de sus balances, que fíjense el beneficio por acción, estamos hablando de Carnival, esta empresa de viajes, ¿sí? Turismo, del sector turismo, que, bueno, vamos a ver que está claro por qué le está yendo así. Bueno, es el sector de uno de los más golpeados después de la pandemia, que el beneficio por acción es de 0 menos 1.8, ¿sí? por debajo de la previsión de menos 1.61 centavos de dólar, y el ingreso, fíjense, es de 26 millones, muy por debajo de los 193 mil millones, 0.47 proyectados, ¿sí? Vamos a ver si eso se traduce en lo técnico y vamos a ver también sus fundamentales. Y si vemos en pantalla tenemos a Carnival, que en gráfico semanal es esto. Fíjense que es un activo de fondo que tuvo un periodo muy fuerte alcista desde su salida a bolsa hasta casi las crisis. ¿Sí? En las crisis fue donde se detuvo, pero es un activo que de fondo tiene una gran perspectiva alcista todavía. Sí rompió viejos mínimos, sí, con la caída del COVID, que fue muy fuerte para este activo también, como en general para todas las del sector. Que si vemos también en perspectiva, desde la última caída tenemos esta zona clave, que es la zona de FIBO 61.8 de todo el impulso bajista, ¿sí? no desde 2018, sino desde la caída del COVID. Y vamos a ver qué le pasa en el corto plazo. ¿Por qué decimos esto? Porque si la vemos en el corto plazo, vamos a ver que está teniendo una recuperación bastante interesante después de esta tremenda caída, ¿sí? Porque si nosotros vamos a sacar un poco el gráfico del volumen, ¿sí? Para poder analizar lo que tiene que ver con esto.
Ahí estamos, y si nosotros vemos desde esta caída que estamos marcando, tuvo una caída ni más ni menos de casi un 84%, ¿sí? Desde el COVID. ¿Por qué traemos también este activo? Porque bueno, porque está en un sector que en caso de que se vaya recuperando un poco la normalidad, ¿sí? Va a ser uno de los sectores que a mi modo de ver va a tener mucha fuerza a futuro, ¿sí? Y ni más ni menos viene recuperando, ¿sí? Desde esa caída un 295%, ¿sí? Desde ese suelo. Obviamente nadie entra en suelos, pero fíjense, nos había dejado una figura triangular acá bastante clara. Sí, vamos a poner el graficador de volumen. ¿Por qué? Porque una vez que activó, ¿sí? Este triángulo simétrico que lo rompió al alza, fíjense, con volumen comprador, de ahí se vinieron las subidas, ruptura de la EMA 200, y de ahí que está haciendo, bueno, está aguantando la zona de la EMA 200, tenemos un pequeño canal alcista, digo pequeño porque realmente estamos ahí cerquita de la EMA de 200, y sobre todo si nosotros tenemos que ahora ir para arriba, poner los FIBOs donde corresponden. ¿Por qué? Porque sí tuvimos subidas estas semanas, ¿sí? Y tenemos el FIBO 38.2 en esta zona casi confluyendo con la zona de la EMA 200, que es el soporte, como decimos, dinámico en 24.92, y la zona de FIBO 38.2 en 24.76, ¿sí? El FIBO más relevante es esta zona, el de 61.8 en 16.48, y este mínimo en $18 aproximadamente, pero mejora la perspectiva, y sobre todo tenemos el 61.8 del impulso bajista en esta zona, ¿sí? En esta zona, que es la zona que al menos ahora tendría que ir a buscar testear, en los 35,28 centavos de dólar Carnival, que va mejorando mientras no rompa al menos la EMA 200 y mantenga estos niveles FIBO, ¿sí? Ya mejora de cortísimo plazo la perspectiva. ¿Y por qué decimos esto? Porque fíjense, también el RSI está en 42, está por debajo de 50, está claro, pero ya viene corrigiendo. Lo mismo está haciendo el MACD, ya hace bastante, está ahora casi en terreno negativo. Y lo que tiene que ver con el estocástico también, en zona de sobreventa, intentando dar compra. Así que veremos si no únicamente mantiene, sino que rompe este máximo anterior en 31.46, y vamos a buscar esta zona relevante para al menos ir cambiando la perspectiva de mediano plazo. Para un inversor un poco más arriesgado, sí está claro que se puede incorporar después de algún toque a la EMA 200 y demás este activo, que depende de un sector que vamos a ver sus fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver que los fundamentales no son buenos, ya les voy anticipando. Tenemos un ROE, la rentabilidad de recursos propios, de menos 57,7, la industria marca 11,3. La ROA también es de menos 17,8, la industria marca 4,7. Y lo que tiene que ver con la volatilidad, bueno, se imaginarán que es un activo que casi está al máximo de su volatilidad, casi llega a los 2 puntos. Inclusive es similar a la de la industria, que está muy por arriba de la volatilidad promedio de mercado en 1,79. Y hasta casi, esto me llamó la atención, tendría una sobrevaloración este activo de casi un 40%, es demasiado. Debería estar a un precio razonable de $20, estiman los analistas fundamentales, y no tiene buena relación precio-beneficio tampoco, es de menos 2,2, la industria es 36,9 y el mercado 19,4, al menos de esta industria. Lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, sí acá, ojo, porque casi llegamos a lo que marca la industria, de 11,3. Veremos, esto es lo que digo, una perspectiva futuro, en caso de que se vaya normalizando todo es otra cosa, pero tenemos todavía ese riesgo, ese gran riesgo de que, si bien cubrimos de corto plazo y de largo plazo deudas, sí, este es un activo que todavía tiene un nivel de coeficiente de deuda muy alto, poca reducción de deuda, poca cobertura, y los intereses tampoco. Fíjense, acá en realidad no habría datos en ese sentido, pero bueno, lo otro nos va dando al menos un pantallazo, un panorama de dónde estamos con esta clase de activos. Es un activo que desde mi punto de vista es súper volátil por esto que hablamos, pero sí también tiene un buen management experimentado y de casi 3.5 años. Pero sí, si nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con el pronóstico de crecimiento de ganancias, es exponencial, casi un 66,78%. Se prevé que pueda llegar a crecer Carnival, no significa que va a crecer, sino que hay un pronóstico, ¿sí? No sabemos si va a pasar, pero para alguien que no tenga este sector, es un sector un poco más arriesgado, ¿sí? Que en caso de que vaya un poco mejor la situación, está claro que se podría tener en cartera a medida que vaya mejorando y lo vayamos siguiendo, y mientras no pierda, al menos desde el punto de vista de lo técnico, niveles FIBO ni la EMA de 200, ¿sí? Vamos a otro sector, en este caso sector ya restaurants, que es Darden Restaurants, que acá sí, fíjense, también otro sector de consumo, traemos, este sí, bueno, vamos a ver en el gráfico que lo hizo bastante bien por la tremenda crisis que pasamos. Fíjense, presentó beneficios de balance, mejor dicho, el día 24 del 6, el día jueves también, que el beneficio por acción fue de 2.03 centavos de dólar, por arriba de la previsión de mercado de 1.76.
y los ingresos también de 2.28 millones por arriba de la previsión de 2.17, lo viene haciendo bastante bien. Es la realidad que en cuanto a ingresos, fíjense, le costó en diciembre, le costó casi en septiembre del año pasado, pero la verdad que después, al menos en este año, lo viene haciendo bastante bien, superando previsiones de mercado, así que vamos a ver qué le pasa desde lo técnico y lo fundamental. Y si nos vamos al gráfico con Darden Restaurant, que acá sí, fíjense, es un activo tremendo, tremendo. Todas las de que también ven en pantalla son dividendos, es pagador de dividendos como sabrán, pero bueno, fíjense la tremenda perspectiva alcista que tiene este sector, ya de 1996, es un activo con un track record bastante potente, y sí, claro, que después de la pandemia, bueno, tuvo una caída brutal, pero, ya yéndonos a un gráfico semanal, estamos viendo el largo plazo, rompió sus máximos, ¿sí? Después, pre-caída del COVID, que pasaba aproximadamente por la zona de los $128, lo rompió y ahora está, ¿sí? Haciendo, obviamente, llegando otra vez a sus máximos, que vamos a ver desde el punto de vista del corto plazo, que nos encontramos en una zona bastante interesante, porque fíjense que después de haber roto la EMA de 200, acá le costó, fíjense, tuvo un primer toque, un primer acercamiento a la EMA 200, rebotó, sí, después cuando la fue a testear nuevamente, ahí sí pudo romper y la usó como soporte en esta zona en particular, que fue aproximadamente, esto sí, casi en octubre, noviembre del año pasado, donde tuvo ese apoyo en la EMA 200 y ahí sí. Ahora que estaría haciendo, bueno, estaríamos en un pequeño canal bajista, ¿sí? Un canal parecería más que nada de consolidación para seguir al alza. ¿Por qué? Porque después de haber dejado este gran gap alcista, que es el que no tiene que cerrar, el que está cerca de niveles de primer nivel FIBO relevante, que es el 38.2, que pasa por los 102.32, va con bastante buena perspectiva. Inclusive, si rompe este pequeño canal bajista, activaría una estructura hasta los 163.29 centavos de dólar. Rompería los máximos, la única resistencia que tiene en 149.84 y sobre todo a monitorear esta zona para quien lo tenga en cartera en 73.50. Este es un activo que no tiene buen timing, pero que también lo traigo para tener en un radar cuando haya alguna corrección, tanto a niveles de la EMA 200, a niveles FIBO, para así poder incorporar en cartera a quien no lo tenga. Fíjense, un MACD en compra, también por debajo de cero, un RSI ya pasando la zona de 50 en 60 y un estocástico también dando compra. Así que en cuanto a los indicadores, bastante alcista. Desde lo técnico es un activo espectacular que lo sigue haciendo bien y es un claro mantener en cartera para quien lo tenga, como digo. Y vamos a ver sus principales ratios, ¿sí? De este activo que no únicamente opera en Estados Unidos sino también en Canadá. Y si vemos lo que tiene que ver con la rentabilidad de recursos propios, es negativa. Si volvemos a hablar de un sector que estuvo muy golpeado por la pandemia, pero que la verdad que lo viene haciendo bastante bien, es de menos 8,4, la industria marca 11,3, esto es algo que probablemente en el paso del tiempo lo va a ir mejorando, sí, al menos es lo que yo opino en cuanto a si el consumo se reactiva y este sector también vuelve a ser lo que era antes y lo que es en el gráfico, como ya lo vimos. En la rentabilidad de activos es de menos, sí, también 1.5, está por debajo del 4.7 que marca la industria. En cuanto a la volatilidad, sí, es un activo que hoy es muy volátil, está casi similar a la industria, que es de 1.79, llegando casi a 2, muy arriba del promedio de 1, y lo que tiene que ver con la valoración, fíjense, está casi un 21% sobrevalorado en 144,11, debería estar un precio razonable de 118,74. La relación precio-beneficio también acá es de menos 85 veces, la industria marca 36,9 y el mercado 19,4. Todos estos aspectos son malos, esa es la realidad en cuanto a lo fundamental. Pero fíjense la rentabilidad futura de capital a 3 años. Volvemos a lo mismo, la de Carnival era alta, esta también es alta. ¿Por qué? Porque se esperan que estos activos de estos sectores, que fueron los más golpeados, puedan tener esta proyección, si todo va bien, de casi un 40,7%, casi triplica, ¿sí? o cuadruplica lo que es la industria de 11.3. Así que a tener en cuenta ese ratio también fundamental. Y lo que tiene que ver con su salud financiera, de corto plazo estaría complicado, ¿sí? Pero fíjense, esto es algo que no me gusta de estos sectores, lo acabo de decir recién cuando vimos otros activos, sí cubriría de largo plazo sus deudas, ¿sí? Pero acá parecería, fíjense, que el nivel de deuda hasta tiene o se considera satisfactorio, ¿sí? Está bastante por debajo de la deuda del capital, tiene poca reducción de deuda y poca cobertura de intereses, eso es lo malo, pero cubre, como decimos, la deuda y tiene un nivel de endeudamiento satisfactorio que no es alto, al menos eso para considerar en este activo. Es pagadora de dividendos, parecería que tiene problemas en cuanto al pago a los accionistas en cuanto a dividendos. Otro detalle también a notar,
pero sí tiene una gestión bastante experimentada de 5.7 años, quienes manejan este gran activo, al menos gran activo desde mi punto de vista, que también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias elevado, de 27,19, de 12% anual, ¿sí? Y bueno, este activo que viene haciendo lo mejor, al menos trimestre a trimestre, mejorando un poquito lo anterior, si lo que teníamos desde diciembre del 2020 a la fecha. Así que eso fue Darden Restaurant. Vamos a ver la última, CarMax, ¿sí? Este ya sector de venta de autos. Vamos a ver qué pasa desde la presentación de sus resultados. ¿Sí? Esta presentó resultado el día viernes. Resultados positivos, ¿sí? Porque el beneficio por acción fue de 2.63 centavos de dólar, bastante por arriba de la previsión del mercado, de 1.63, perdón, y los ingresos 7.7 millones por arriba de la estimación de 6.17, así que la verdad que bastante bien este sector, sin sector de, como digo, venta de autos usados, que vamos a ver si esto se refleja desde el punto de vista de lo técnico y lo fundamental. Y en pantalla también tenemos a CarMax, que es un activo muy fuerte de largo plazo. Si lo estamos viendo en pantalla, este es un gráfico semanal, que también tiene un track record interesante porque este es el sector minorista, ¿sí? De venta de autos usados de Estados Unidos, que si nosotros vamos al 97 sí tuvo un comienzo en bolsa bastante malo, ¿sí? Pero el 2000 a la fecha, bueno, viene haciéndolo muy bien, en una clara tendencia alcista de fondo. Y vamos a ver lo que le pasa en el corto plazo. Y CarMax en el corto plazo sí se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque tenemos casi triple apoyo en la media de 200 y una pequeña estructura, ¿sí? Que ya inclusive estaría casi cumplida, o cumplida mejor dicho. ¿Por qué? Porque activó este triple suelo, ¿sí? Triple suelo con apoyo en la EMA 200 y bueno, ahora intentando ir a buscar estos máximos, los 130,88 y máximo de toda su historia en 138,90. Acá sí nos avisaba, ¿sí? Con esta vela envolvente bajista, que se venían estas correcciones, la tuvo, lamentablemente no tuvo quizá alguna corrección un poquito más fuerte a niveles FIBO, pero suele hacer eso, suele corregir a niveles de la EMA 200 para seguir, así que la perspectiva tampoco es mala. Si estamos a mitad de camino, no estamos con un buen timing. ¿Por qué? Porque fíjense lo lejos también que está el 76 con 37 centavos de dólar, el que es el FIBO 61.8, la zona más relevante, que es la que no debería perder. ¿Por qué? Porque después sí nos iríamos a mínimos anteriores, 59 dólares, 47.17 y el mínimo de marzo en 37.78, pero fíjense la explosión que hubo después de la caída del COVID, superando máximos anteriores. Hay que ver también este tipo de activos, son muy fuertes, está claro, está en un sector que es bastante importante en Estados Unidos al menos, y como decimos, que mientras no pierda la EMA 200 ni niveles FIBO, iríamos bastante bien en este activo que también tiene indicadores alcistas. Fíjense, MACD en compra por arriba de 0, un RSI ya casi llegando a la zona de sobrecompra, pero por arriba de 50 en 67, ni que hablar del estocástico, que si bien no está por debajo o saliendo de la zona de sobreventa, sí está en compra, ya casi llegando a sobrecompra, pero todavía le falta un poquito. Así que eso desde el punto de vista de lo técnico, muy fuerte CarMax, que si la vemos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, acá sí vamos a ver también algo llamativo. Yo pensé que iban a ser bastante más negativos, no son tan negativos. Fíjense, desde el 7,1 la rentabilidad de recursos propios, el ROE, sí está por debajo de la industria en 23,5, pero bastante bien. La ROA es de 3,9, la industria marca 8,3. Sí, acá un aspecto, porque estamos bastante por debajo, pero por el ser del sector y por lo golpeado que venía, lo está haciendo bastante bien, al menos desde mi punto de vista. Sí tiene una volatilidad alta, es un activo volátil, hay que decirlo. ¿Sí? De 1.56 es la beta actual de la industria. Sí, está ahí CarMax igual muy por arriba de 1, que es el promedio del mercado, y también tiene una sobrevaloración, según estiman los analistas fundamentales, de casi un 37%. Debería estar a un precio razonable de 93 dólares, y la relación precio-beneficio está por arriba, tanto de la industria y del mercado, en 27,8, la industria marca 14,2 y el mercado 19,4, ¿sí? Y lo que tiene que ver con, sí, la rentabilidad futura de capital, o el ROE futuro, no llega a ser como el estimativo de la industria en 23,5, pero tampoco es tan malo, es 16,3. La rentabilidad futura de capital a 3 años, no está nada mal. Así que en cuanto a su posición financiera, cubre de corto y de largo plazo deudas, parecería, aunque fíjense, esto es algo que también yo suelo mirar. No hay que complicársela en cuanto a activos que estén muy endeudados, y CarMax todavía tiene un nivel de coeficiente de endeudamiento muy alto. Sí tiene reducción y tiene cobertura de intereses, pero no tiene cobertura de deudas, ¿sí? Al menos por el flujo de caja operativo que tiene, por sus efectivos equivalentes, cosa que también hay que tener
bastante en cuenta cuando incorporamos cualquier activo, al menos de mi punto de vista, así lo pienso. Y sí tiene un buen management experimentado de 3.6 años quienes manejan este activo, que si también vamos a ver tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 12,67. Este fue un sector que sí, claramente lo golpeó la pandemia, es un sector minorista que veremos cómo se va recuperando, presentó buenos resultados, sí, inclusive fíjense, mejores en cuanto a ingresos, sí, del trimestre pasado, así que es algo bastante positivo y lo viene haciendo bastante bien, más allá de que sí, casi a mediados del 2020 tuvo esta baja, que bueno, obviamente tuvimos la crisis, que casi parecería que no es parámetro de nada, pero bueno, dejamos también CarMax, que sí, y tampoco en cuanto al timing, ahora vamos a ver que bueno, si nosotros nos vamos un poco a lo que tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿sí? Obviamente desde ya les agradezco por estar del otro lado, y fíjense que tenemos únicamente al mismo de ver a Carnival semi-alcista. ¿Por qué digo semi-alcista? Porque debería al menos tener una pequeña corrección a la EMA 200 o niveles FIBO para evaluar si de ahí nos da alguna estructura un poco más clara. Si ya viene en su vida, ya viene bastante bien manteniendo, para el que es un poquito más arriesgado ya puede entrar, si poner algún tipo de stop loss por debajo del primer FIBO, ¿sí? En caso de que las cosas se pongan complicadas para ese sector. Pero fíjense que tanto Darden Restaurant, CarMax, FedEx, Nike y Accenture están casi llegando máximos otra vez. El timing no es bueno, esa es la realidad, por eso ponemos que todas mantenerse en un radar. Vimos todos activos que presentan resultados y que están fuertes, ¿sí? ¿Qué quiere significar con eso? La fortaleza del mercado, ¿sí? Hablamos o vemos todo el tiempo noticias de que el mercado se cae. Bueno, esto es el mercado también, es parte, vimos distintas industrias, inclusive las industrias más golpeadas. Está claro que Carnival es la excepción a Darden Restaurant, que sí es consumo, ¿sí? Fue una de las actividades más también golpeadas después de la pandemia. Venta de autos minoristas, ¿sí? De consumo también de deportivo a través de Nike, Accenture, que hace otra cosa totalmente distinta, pero también con una gran fortaleza, y bueno, FedEx, obviamente el sistema de paquetería y demás, que lo viene haciendo bastante bien y vienen casi en máximos de nuevo, ¿sí? Así que también hay que tener esta perspectiva, por eso traje estos activos hoy, más allá de la presentación de sus resultados, que cada uno lo pueda tener en un radar, al menos en su lista de seguimiento. Y sí, también compartimos las tenencias a la fecha, sí seguimos en un 98% casi toda la cartera invertida en renta variable, sí, a través de CDRs, Apple, Disney, Visa, Unilever, Lockheed Martin, Tesla, Coca, Nike, también la tenemos en cartera, sí, Goldman Sachs y Adobe Systems. Y también tenemos Boeing, Salesforce, Cisco, Microsoft y Meli, sí, activos extranjeros, Activision Blizzard, ADP, Automatic Data Processing, Edward Life Science, Novo Nordisk, United Health Group. Y afuera sí también tenemos, más allá de que acá sí mantenemos una pequeña posición en el lugar, que lo viene haciendo bastante bien. eToro, sí también tenemos Roche, Alibaba, NextEra Energy, Shuttle Genetic y obviamente diversificación en criptos que vienen bastante golpeadas. También vamos a verlo un poco en la reunión de mañana. Y los ETF, vamos a ver que también tenemos una pequeña posición en el oro, en un también ETF de media capitalización de mercado, el MGC, y el XBI de biotecnología y AEQ de inteligencia artificial, ¿sí? Y para ya ir terminando, sí, les voy a dejar esta frase, pero antes vamos a hacer un análisis para quien llegó acá, como regalo, sí, también, para que vayan siguiendo un activo que está bastante interesante, al menos para seguir. Y quien haya llegado hasta acá, aparte de agradecerle obviamente y que se va a llevar este análisis de manera gratuita de este activo, para mí un gran activo todavía que ahora sí podría estar interesante para ir mirándolo en caso de que ahora vamos a ver se dé alguna condición en particular, que es Alibaba, ¿sí? Pero el que haya llegado hasta acá, que denle un like sí, al video, que me ayudan un montón, y comenten a ver qué piensan también de este análisis oculto que dejamos al final. Y bueno, obviamente estamos hablando de Alibaba, no tenemos que irnos más allá para ver que realmente el track record todavía de Alibaba de fondo es alcista, si tiene una gran estructura todavía alcista, al menos de mediano o largo plazo. En el corto plazo sí, viene con una corrección fuertísima, una corrección de casi aproximadamente un 35% en dólares. Pero sí, ojo con lo que acaba de pasar, porque rompimos la media móvil de 50 periodos, sí, estamos cerquita de la EMA de 200, y hasta me animaría a decir que rompimos inclusive esta pequeña directriz bajista que tiene Alibaba. Sí, todavía tienen una clara estructura triangular activada que tranquilamente la podría desactivar en caso de
romper esta zona, la zona de los 281.35, que les falta un montón. Pero ¿qué es lo que debería pasar para que nosotros al menos podamos evaluar alguna entrada? Bueno, ruptura de la EMA 200, que ahora sí parecería que está yendo a rebotar, ¿sí? Y inclusive si bien lo vimos, o vimos que la EMA 200 acá, si salimos un poco de la ampliación del activo, nos fijamos que parecería estar aplanándose. Veremos si llegamos ahí, ¿por qué también? Porque tenemos volumen comprador, ¿sí? Dos gaps seguidos y sobre todo, fíjense, acá los indicadores sí están estallados. el RSI en 82, el MACD en compra por debajo de cero y también un estocástico que, bueno, sale de la zona de sobreventa. Y que si nosotros evaluamos, quizá podemos consolidar un poquito más por estas zonas, no cerrar estos gaps y sí después ir a rebotar y evaluar qué pasa en la zona clave, y en caso de ruptura de la media móvil de 200, bueno, podría empezar a cambiar la perspectiva para Alibaba, ¿sí? Está claro que el FIBO 61.8 o la zona más relevante al menos que tiene que romper es esta, ¿sí? Ya lo vamos aclarando que es esta, la zona de los 275,89 para cambiar la cara de mediano plazo, pero de cortísimo plazo, si rompemos la EMA 200, si hay algún gap alcista sobre esa zona, ojo, atentos, porque ¿por qué? Porque bueno, Alibaba tiene, fíjense, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con sus fundamentales, ¿sí? Esto que siempre aclaramos, yo tengo una pequeña posición en Alibaba ya hace bastante, más que nada también por este aspecto, no me quedo únicamente con lo técnico, sino que también voy a esto, a los fundamentales, y si bien obviamente acá tenemos el riesgo chino, de político, puntualmente de la política china, sí, fíjense que el ROE no es alto, la rentabilidad sobre recursos propios es 13,3, la industria marca 21,6, la rentabilidad de activos también, si la ROA también está por debajo de la industria, que es de 10,2, y la empresa es de 4,9, pero vamos a ver que si nosotros vamos, por ejemplo, a ver su volatilidad hoy, está por debajo del promedio de la industria, de 0,81, la industria marca 1,09, tiene una infravaloración de casi un 25% en dólares, que es mucho, al menos también para los analistas fundamentales. ¿Lo vemos en el gráfico? Lo vemos en el gráfico, porque fíjense que la explosión que tuvo alcista o el track record es muy fuerte, debería estar un precio razonable de 308,53 centavos de dólar. La relación precio-beneficio está por debajo de la evaluación de la industria, es de 26,6 veces, la industria marca 31,2 y el mercado 19,4, ¿sí? Está por arriba obviamente del mercado, pero por debajo de la industria, aspecto también positivo. Y si vamos a ver lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital de 16,3, bueno, acá sí no convence tanto, pero es alta sí, más allá del 21,6 que le exige la industria, está bastante alto al menos de mi punto de vista. Y la situación financiera, fíjense, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Acá también tenemos un aspecto muy positivo porque cubre deudas, no tiene nivel de endeudamiento alto y también cubre intereses y hasta tiene reducción también de deuda. Lo que tiene que ver con su management, bueno, está claro que tiene un management experimentado de 5,4 años, así que en ese sentido, la verdad que inclusive si vemos, según los analistas fundamentales, sobre este conjunto de analistas fundamentales que a través de esta página nos regalan estos ratios para que nosotros podamos ver, también hay pronóstico de crecimiento de ganancias, ¿sí? Está negociando casi un 30% por debajo de la estimación de valor razonable y no tiene riesgos, al menos en cuanto a lo fundamental, ¿sí? Dicho esto, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, a observar de cerca a Alibaba que llegó hasta acá, y los dejo con esta gran frase de Hyde Larry, que es un reconocido trader y gestor de hedge funds, que dice que el respeto al riesgo no es solo una cuestión del trading, se aplica a cualquier tipo de negocios, tiene que ver con que nosotros cuando vayamos a ingresar en alguna operación, tenemos que evaluar las zonas de soportes que marcamos, los FIBO, ¿sí? Y obviamente la EMA 200, que es nuestro seguidor de tendencia, no nos dice lo que va a ser la tendencia, sino que acompaña de atrás al precio, pero nos da al menos una perspectiva en dónde estamos, ¿sí? No nos apuremos, operemos de manera inteligente y con paciencia. Y bueno, los veo, sí, a los que se conecten mañana a la reunión y los que no en los próximos videos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Dejen los comentarios, sí, que me sirve mucho escucharlos o mejor dicho leerlos. Y vamos compartiendo obviamente en el grupo de Telegram los que se vayan sumando. Un gran abrazo, buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Chao.